Como todos los miércoles tenemos entrevista especial de medios, en este caso conjunta, CDN, Canal 37 y el periódico El Caribe presentan hoy, dan la bienvenida a Eduardo Sanz Lobatón, Yayo Sanz Lobatón, director general de aduanas. Bienvenido, Yayo. Muy contento de estar con ustedes de nuevo, ya hacía mucho que no participaba en esta entrevista conjunta, o sea que muy emocionado, muy optimista y además alegre a 2 días de un discurso que yo creo que será histórico en la historia dominicana, que fue el del presidente Abinader y su rendición de cuentas el pasado 27 de febrero. Bueno, vamos nosotros a rendir cuentas. Estamos muy contentos también que nos acompañe. Aduana, la palabra aduana apareció una sola vez en el discurso. La verdad que fueron 2. 18, una sola. 18.083 palabras. Especial de palabras. 18.083 palabras y aduanas una sola vez. Y en el contexto de la burocracia cero, de los servicios 24 horas, ríndanos cuenta a nosotros, porque se habló poco de lo que tú estás haciendo en el discurso. Déjame decirte. Lo primero es que hubo 2 menciones importantes en referencia a lo que nosotros hacemos. Al principio del discurso, el presidente habló de que las recaudaciones del Estado, que conforman un 26% la Dirección General de Aduanas y el resto la Dirección General de Impuestos Internos, había subido de un 13% del Producto Interno Bruto a casi un 16%, 15 punto algo del Producto Interno Bruto. Y haber hecho eso en un contexto donde no hubo subida de impuestos, donde no hubo reforma fiscal, ya es un logro fundamental de transparencia y de eficiencia. Estamos hablando de un 2% del PIB más. Y en el caso de nosotros, la Dirección General de Aduanas, cuando nosotros, el presidente Abinader llegó al poder, las aduanas representaban un 18% de los ingresos del Estado. Hoy representan un 26% de los ingresos del Estado. Eso ya es un dato también poderosísimo, que hemos subido en casi un 8% lo que representa la aduana en cuanto a los ingresos del Estado. Y luego, cuando hace la mención ya específica de la Dirección General de Aduanas, habla de uno de los proyectos esenciales del gobierno, que es tratar de reducir la burocracia, donde la Dirección General de Aduanas ha sido puesto de ejemplo con el programa Despacho en 24 horas, que ha priorizado lograr que la República Dominicana sea un hub logístico de clase mundial. Y ya vamos por casi 50.000 contenedores despachados en ese proceso. Hemos incluido por primera vez empresas MIPYMES y pequeñas empresas, más de un 60%, que también se dijo en el discurso, son de mujeres. Hemos regionalizado el despacho 24 horas. Cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas, los operadores económicos autorizados, que son quienes tienen acceso a ese tipo de programas, eran solo grandes empresas. Ahora lo hemos regionalizado en el sentido de que hemos incluido pequeñas y medianas empresas, y también lo hemos llevado a la región del Cibao, donde por primera vez en el aeropuerto del Cibao nosotros hemos llevado el comercio electrónico al Cibao, hemos llevado más de 75 empresas, operadoras económicas autorizadas al Cibao, y todo esto es parte de un esfuerzo. Ahora, si bien es cierto, mi abuela me decía, yo recuerdo chiquito que yo fui un día a hacer un show a casa de mi abuela, porque había sacado un 90 en un examen, y ella me dijo, pero ¿y qué tú haces? Y tú me das un premio a mí cuando yo te doy comida y cuando yo te doy educación, eso es lo que a ti te toca, porque hay que aplaudirte. O sea, al final del día, lo que nosotros hemos hecho en la Dirección General de Aduanas nos llena de muchísimo orgullo, porque hemos ayudado a todo eso que decía el presidente de la circunvalación de Asua, al monorriel de Santiago, a completar obras tan fundamentales en la infraestructura de nuestro país, al relanzamiento del sur del país. Todo eso ha sido con dinero que pasa por la mano de las mujeres y los hombres de la Dirección General de Aduanas. O sea que yo personalmente me sentí que estuve presente en todo el discurso, porque cada vez que hablaban de dinero, yo sentía que el 26% del dinero que están mencionando ahí lo salimos a buscar nosotros, habiendo encontrado una Dirección General de Aduanas que solo buscaba el 18% del dinero que se mencionaba. Sí, pero la palabra aduana aparece en burocracia cero. Se habla del programa Despacho 24 horas. Háblanos algo de eso y de las otras cuestiones que tú has implementado. La economía dominicana tiene su origen en la agricultura, en la economía de los azúcares. Luego vino la industrialización y posteriormente el turismo. Luis Abinader tiene la esencia, tiene el criterio de que la logística, y también se mencionó en el discurso el tema del nearshoring. O sea, con la tragedia del COVID-19, las cadenas de suministro de los grandes centros de consumo de Occidente, léase Europa y Estados Unidos, fueron transformados. Entonces, nuestra cercanía con costas,
con América del Norte y también nuestra cercanía de rutas aéreas con Europa, porque es bueno contar que hoy en día el 60% de la carga aérea que se mueve en el mundo se mueve a través de aviones de pasajeros. Y como nosotros decíamos en el discurso también, decía el presidente, ya estamos recibiendo casi 7 millones de pasajeros. Esos son aviones que vienen aquí que se pueden ir cargados de nuestra carga. Entonces eso se enlaza con el despacho 24 horas, eso se enlaza con lo que es el hub logístico. Y poco a poco la República Dominicana se va convirtiendo en una potencia en el ambiente logístico mundial. Y por eso usted tiene fábricas que cierran en Zaragoza para instalarse aquí. Por eso usted viene el auge del crecimiento de los centros logísticos, de los consideradores de carga, de los consolidadores de carga, de los nuevos hubs aéreos que se están haciendo tanto en el aeropuerto de Punta Cana como en el aeropuerto de José Francisco Peña Gómez, como en el aeropuerto del Cibao. O sea, la República Dominicana se está convirtiendo en el lugar que si tú eres un colombiano que produce flores o produce café y tú quieres vender ese café artesanal en Minnesota, que pase por un centro logístico dominicano. Entonces, de eso es que se trata la 24 horas, que ya va para 1 año y medio de funcionamiento y que al día de hoy hemos sido felicitados. De tal manera que, por ejemplo, en mayo se va a celebrar en la República Dominicana por primera vez el Congreso Regional de la Organización Mundial de las Aduanas, que se va a celebrar en una combinación de Santo Domingo y la Altagracia, Punta Cana, este mayo, que es un reconocimiento a los avances que hemos tenido en facilitación de comercio. La semana pasada despedimos una delegación del Fondo Monetario Internacional que nos hizo ese reconocimiento por primera vez. Eso lo pusimos en la parte de nuestro reconocimiento, que le vamos a dejar una carpetita que Denis preparó con muchísimo amor, donde las aduanas de Estados Unidos, o sea CBP, que es el Customs Border Patrol, nuestro equivalente en Estados Unidos, nos invitó a Washington en junio del año pasado e hicimos un acuerdo de reciprocidad para certificar nuestros puertos CSI, que ya tenemos el puerto de Caucedo en ese certificado, y ahora vamos a certificar otros puertos como es el de Jaina Oriental. Entonces, al final del día, a través de la Dirección General de Aduanas, estamos facilitando el comercio. Tenemos un programa que se llama Exporta Más, porque como bien decía, ¿en qué pensaba la gente cuando hablaba de aduanas hace 10, 15, 5 años? Bueno, en cobrar impuestos. Nosotros hemos llegado a la Dirección General de Aduanas y hemos generado un ambiente de facilitación de comercio. Recuerden que la Ley General de Aduanas era de 1942. Tuvo que llegar Luis Abinader al poder para que en el 2021 se emitiera la nueva Ley General de Aduanas, que introduce modificaciones tan obvias, pero que no existían, como la firma electrónica, como la declaración anticipada. Introduce más de 150 delitos aduaneros nuevos, separa la función de cada quien, de lo que es el consolidador de carga, de lo que es el agente aduanal, de lo que es la agencia naviera, para que haya un régimen de consecuencias y de responsabilidades mucho más importante. Todo eso va subiendo la aguja, lo que pasa es que es un proceso lento. Todo eso ataca las subvaluaciones, todo eso ataca el contrabando, todo eso nos hace ver ante el mundo como un destino de inversiones más seguro. Y por eso vuelvo y digo que yo me sentí, que me mencionaron muchísimo en el discurso, porque cuando se habla de la zona franca, que se dice que el año pasado exportamos más de 7 mil millones de pesos en zona franca, eso no pasaba antes. Y parte de la zona franca es que si tú instalas una zona franca en República Dominicana para producir artefactos médicos, para producir textiles, para producir calzado, y esa mercancía te sale de un muelle en 24 horas, certificada por Estados Unidos, entonces, ¿dónde tú vas a poner tu zona franca? Cuando tú vienes de cualquier parte del mundo, ¿dónde tú vas a poner tu zona franca? Va a coger para Centroamérica, va a coger para Sudamérica, que no tienen CSI, que no tienen acuerdo con aduanas de Estados Unidos, que no tienen despacho 24 horas. Ahora, evidentemente, el tren del Estado tiene muchos rieles. Entonces, no siempre el riel que más se ve es el riel que más trabaja. Bueno, ya yo, de muchas cosas, te escuché hablar de puertos y de certificaciones, pero ¿tú no crees que el robo magistral que hubo en Puerto de Jaina puede ser que le atrase un poco esa certificación? Es que mira, te agradezco muchísimo la pregunta, me permite aclarar algo. Ese robo que está siendo investigado por la Policía Nacional y por otras autoridades de inteligencia no tiene absolutamente nada que ver con aduana, porque aduana tiene una zona primaria aduanera donde cuenta y despacha. Ahora, no almacena. La Dirección General de Aduana no es que almacena. Quienes almacenan son los concesionarios de los puertos, en este caso la empresa que concesiona ese puerto, que se llama Jaina International Terminal, emitió un comunicado refiriéndose al tema y refiriéndose a la investigación, que colabora con las autoridades y nosotros evidentemente podemos ayudar, pero esa carga no está bajo el cuidado de aduana.
Es como si hubieran hecho un robo en un centro comercial o en otro sitio. O sea, la carga salió del puerto. Lo que pasa es que en este caso está al lado de donde está aduana, pero no bajo la responsabilidad de aduana. O sea, aduana no cuida la mercancía. Aduana la cuenta y la cobra, pero no la cuida. La cuida el almacén fiscal, la cuida el almacenista, la cuida el concesionario de puerto, que evidentemente, bajo este régimen de consecuencias, a ese importador, ese concesionario de puerto tiene que responderle y habrá demandas legales. Fíjate, si tú estás fuera de este país, tú viste eso, y tú ves que ahora hay una empresa privada que tiene que responder, y tú viste ahora que hay una demanda, porque robo habrá en todas partes, robo hay en Nueva York, robo hay en Suiza, robo hay en Ámsterdam. Ahora, lo que no hay es régimen de consecuencias en todas partes. En República Dominicana hay régimen de consecuencias por los controles que hemos instalado, porque ahora hay una ley general de aduana. Antes de esta ley general de aduana no había de qué agarrarse, pero ahora hay una ley general de aduana donde habla de las obligaciones y los deberes de los navieros, de los almacenistas. Entonces, claro, nunca, siempre habrá oportunidades de mejora, y no estoy diciendo esto por rehuir responsabilidades. Claro que no, que hay que contribuir, claro que no, que podemos mejorar, pero en ese caso específico, mi estimada amiga, eso no estaba bajo la responsabilidad de la Dirección General de Aduanas. Eduardo, el presidente hablaba ayer de un índice de medición económica que se publica en la revista The Economist, un tipo de lectura al que él siempre ha dicho que le place acceder a ella o leerla. Pero si nosotros vamos a aduana, pudiéramos hablar del 67 Index, todos aquellos productos que durante la pandemia el presidente dijo que como una manera de paliar el impacto económico que daba en la canasta familiar, se iban a importar o a traer al país libre de arancel. ¿Cómo ha resultado eso en la economía nacional y si ha rendido el fruto que realmente el gobierno esperaba? Mira, Yulisa, otra pregunta muy interesante, porque cuando hablaba con el hermano y colega Nelson, de que el incremento de las recaudaciones del 13% del PIB al 15% del PIB, del 18% del ingreso del Estado al 26% del ingreso del Estado. Oye, ¿en qué contexto que hemos hecho eso? En el medio de una pandemia que evidentemente desaceleró la economía cuando nosotros entramos en agosto del 20. En medio de una crisis inflacionaria mundial que el gobierno dominicano tuvo que meter el pecho para tratar de evitar que los precios se nos dispararan y que tuviéramos crisis sociales como se produjeron en Chile, como se produjo en Bolivia, como se produjo en Perú, como se produjo en otros países de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo hicimos eso? A través de una ley tasa cero, eliminando los aranceles a un centenar de productos, que al final del día, ¿cuál era el resultado evidente de esa reducción de aranceles? Que hubiera menos recaudaciones. Y encima de eso superamos la meta de Hacienda, encima de eso crecimos del 13 al 15% del PIB. Encima de eso tenemos un excedente. Bueno, pues eso te habla de lo que los procesos que hemos instalado han dado algún fruto. Ahora, ya el resultado en la economía dominicana, yo lo que sí te puedo decir, sin ser economista, mi trayectoria es la de abogado, es que pudimos contener la inflación. Claro, al que va a un supermercado, a un colmado, a una bodega, a comprar cualquier producto y se lo encuentra caro, no hay explicación que podamos dar que eso, cuando la gente le duele el bolsillo, pues simplemente eso no tiene cura. Ahora bien, si tú comparas lo que pasó en República Dominicana con nuestros homólogos, con los países con los que competimos, se habla en los círculos de pensamiento de todo el mundo del milagro dominicano. Yo recuerdo haber estado cuando estuve en Washington firmando este acuerdo, que yo recuerdo que los funcionarios del Departamento de Estado y luego los de CBP me hablaban de cómo la República Dominicana había paliado la crisis. Ustedes saben, antes de ayer lo decía el presidente, no fue que lo dice Yayo, que es del PRM, o que lo dice un periodista dominicano, es que nos felicita la Organización Mundial de la Salud, nos felicita el Fondo Monetario Internacional, nos felicita la Organización Mundial del Turismo. Entonces, yo me pregunto, ¿y toda esa gente se inscribieron en el gobierno, en el PRM? O sea, el trabajo de esa gente no es felicitar a nadie. La República Dominicana ha salido airosa de una crisis mundial. ¿Que todo está resuelto? Bueno, claro que no. Que no hemos hecho errores. Claro, los cometemos a raudales. Sin embargo, la ley de tasa cero y las políticas que se implementaron para tratar de paliar la crisis mundial de precios ha dado resultado de una estabilidad social, de una estabilidad macroeconómica, más de 14 mil millones de dólares en reservas del Banco Central. Lograr eso en medio de una pandemia, lograr eso en el medio de la primera guerra de Europa del siglo, desde la Segunda Guerra Mundial.
y que nosotros hayamos podido incrementar las reservas internacionales mucho más que aquellos que vivieron tiempos de vaca gorda, con un petróleo mucho más barato, con un crimen internacional mucho más contenido. Y sin embargo que nosotros en esta época turbulenta hemos incrementado las reservas internacionales, hemos recaudado más dinero. O sea, definitivamente, yo se lo decía fuera de cámara cuando ustedes me brindaron un cafecito muy bueno, me brindaron en su oficina, don Nelson. Lo que aquí está pasando es digno de reconocer y de estudiarse. Evidentemente, estamos en el medio del río, no podemos todavía decir misión cumplida, pero definitivamente vamos por un rumbo muy, pero muy promisorio. Ya yo, cuando ustedes incautan, y en este caso dinero, tienen dos modalidades para manejar eso, sobre todo si la incautación se hace en un muelle. Y una de ellas es que el dinero va a una cuenta del Banco de Reserva que tiene aduana. ¿Qué tan gruesa está esa cuenta en función de las incautaciones? Y lo otro es, ¿qué tanta importancia está dando la institución al tema de la inversión para fortalecer todos esos procesos internos, la parte tecnológica y todo lo que le permita ir acorde con el avance que siempre tiene el que incurre en actos delictivos también? Mire, hay dos datos, porque a mí yo creo que data mata argumentos. Cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduana, la revisión no intrusiva, eso es a través de medios tecnológicos como Rayo X, por ejemplo, era de un 40% de la carga. Hoy es de un 90% de la carga. O sea, detengámonos un momento. El 60% de la carga la contábamos al ojo por ciento. Entendamos lo que es eso. Hoy el 90% pasa por un rayo X. Los rayos X todavía no son infalibles, porque los rayos X lo que te anuncian, te dicen el peso de la carga, te dicen que si está declarado metal y es tela, te enarbola una serie de distinciones, pero todavía tú tienes que abrir la carga y revisarla. Pero ya ese simple hecho de instalar rayo X en ese 60%, en ese 45% restante, es algo de lo cual nosotros, el equipo que estamos en aduana, yo creo que con eso nos sentimos muy, pero muy satisfechos. Porque además lo que hubo que superar, porque pensaría cualquiera, Yulisa, Catherine, que poner rayo X en aduana sería como lo más normal. No. Ahí había un litigio de 20 años que lo evitaba y hubo que hacer un arbitraje y hacer una serie de reuniones. Y solo por el apoyo decidido de Luis Abinader, con el esfuerzo del equipo que dirige aduana, pudimos lograr eso. Entonces eso ha disparado, mi querido hermano, yendo a tu pregunta, eso ha disparado los índices de hallazgo, los índices de dinero en efectivo, los índices de hallazgos en narcotráfico, en drogas, que eso que inclusive lo mencionaban ayer. Y decía el director nacional de control de drogas, el vicealmirante Ulloa, inclusive le voy a mandar el videito donde él lo dice, donde le daba las gracias a la Dirección General de Aduanas, porque es por esta tecnología, que esas estadísticas, que decía el presidente ayer en su discurso, que del 2020 al 2022 hemos incautado 37 toneladas anuales, cuando el promedio anterior era 3 o 4. 7 toneladas. 7 toneladas. 7 versus 37. 7 versus 37. Eso tiene mucho que ver con la tecnología. Esa es otra partecita del discurso. Anótemela ahí, don Nelson. Eso, cuando usted viene a ver, esas son las cosas que tú dices, wow. Porque es que hay cosas que hasta decirlas mucho son complicadas. Pero ese solo dato que dice el director nacional de control de drogas, no lo digo yo, él es el que dice que eso ha sido en gracia. Evidentemente, ellos hacen un trabajo. Yo creo que esa es una de las grandes satisfacciones que yo me llevaré de mi paso muy transitorio por la Dirección General de Aduana, porque a veces uno hablando aquí parece que uno es el héroe. No, el héroe y las heroínas son la gente que están en esos muelles, que están en esos aeropuertos, que algunos de ellos tienen 15, 20 años ahí. O sea, hay una cultura en esas instituciones que hay que agradecerles, y más aún a los hombres y mujeres de uniforme, que muchas veces cogen un mal nombre, porque el que sale en la noticia es el que le da un tiro a una gente, el que se pasa su autoridad. Pero por cada policía malo, por cada militar mal, hay cientos de gente, señores. Miren, mi experiencia con la Dirección Nacional de Control de Drogas, a mí lo que me hace es quitarme el sombrero, el trabajo que hacen esa gente. Y ahí van esos hallazgos a lo que tú te refieres, que estaba mencionado en el discurso del presidente. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar con más de esta entrevista especial a Eduardo Sanz Lobatón, director general de aduanas, en minutos acá en Despierta.
Regresamos con más. Entrevista especial hoy con Eduardo Sanz Lobatón, conocido como Yayo, director general de Aduanas. Dices que tienes una carrera más pegada, porque eres abogado al derecho, más que a la economía. Y a mí me gustaría también preguntarte sobre tu rol dentro del Partido Revolucionario Moderno, una vez que estamos en un año electoral. Ayer incluso Nelson Espinal Báez, uno de nuestros panelistas, decía, no me gusta llamar al 2023 un año preelectoral porque creo que es ya el año electoral. En febrero del próximo año tendremos comicios municipales y me gustaría preguntarte cómo ves en este momento la relación del partido, cómo se enfila la relación del partido a un proceso que va a requerir los enlaces con las comunidades, una vez que se ha dicho que el partido tiene cierta desconexión con el gobierno. Mira, primero, como secretario nacional de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno, pues por supuesto vivo involucrado en las actividades propias de las relaciones partido-gobierno. Y las relaciones partido-gobierno siempre tienen sus complejidades. Y a nosotros nos ha tocado gobernar en un ambiente de muchas precariedades, de muchas dificultades. Ahora bien, las mediciones que hacemos, los contactos que tenemos nos dicen que a pesar de que hay muchas oportunidades de mejoras en esa relación partido-gobierno, el partido de gobierno, el Revolucionario Moderno, es el partido más fuerte que existe en la República Dominicana. Todos los sondeos que yo he visto en los últimos 3 meses nos colocan en una intención de voto como partido, sin alianza, sin la figura del presidente Abinader, en 42-43%. Eso de por sí es algo que muy pocas veces se ha visto en un partido de gobierno. Porque todos sabemos que la figura presidencial, que ya el fargó de una campaña, llevará a un partido mucho más alto. Las figuras suben los partidos. No solo pasa con el nuestro, pasará con la Fuerza del Pueblo, pasará con el Partido de la Liberación Dominicana, pero eso te demuestra que la sociedad dominicana entiende esa relación. El hecho de que veamos que constantemente veamos dirigentes importantes de la sociedad civil, de otros partidos, que quieran sumarse a la coalición que gobierna, te dice que hay un momento muy favorable para nosotros. Tú te pones a ver, las figuras más jóvenes de la política dominicana han descollado en el Partido Revolucionario Moderno. Las mujeres más encumbradas en la actividad política nacional, la mayoría se han destacado en el Partido Revolucionario Moderno. Hablábamos ahorita, por ejemplo, de Carolina y hablábamos de Faride, que son, por ejemplo, 2 ejemplos aquí en la capital que tenemos, pero así te pudiera mencionar a Soraya en Santiago, te pudiera mencionar a nuestra alcaldesa de Salcedo, Mecho, te pudiera mencionar centenares de mujeres que han descollado en lo que es nuestra organización política. Hay que vincularla más con la sociedad, hay que modernizarla más. Estamos en un proceso de crecimiento ahora, de inscripción en todas partes, porque al final, y yo tenía esta discusión con un consultor político la semana pasada, mueren los partidos, la política se acabó. Bueno, ese es un debate constante. Yo siempre digo, mira, la política tiene que mejorarse siempre, pero nunca se va a acabar. Y cuando hemos tenido experimentos antipolíticos, entonces caemos en muchos populismos como lo que ha vivido el hermano país de Venezuela, que vivió con el proceso de Hugo Chávez. Más para atrás te vas, y a veces yo le digo a la gente que no le gusta la política, yo le digo, tú vas a mencionar 2 antipolíticos que llegaron al poder acabando con lo político. Uno se llama Adolfo Hitler y el otro se llama Benito Mussolini. Esos eran antipolíticos y salvadores, y en contra de los partidos y en contra de los políticos, y los políticos son malos. Terminaron matando más de 80 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Al final, la política no es mala de por sí. Lo que pueden ser malos es algunos representantes de la política. Y yo creo que esa es la lucha del PRM. Y hemos sido un partido que nació con el hambre de la libertad y la democracia. Yo fui de la barra de defensa de abogados que cogió 32 sentencias en un tribunal para que tuviéramos que formar el PRM. Porque no, o sea, perdíamos un día por una cosa y al otro día perdíamos por todo lo contrario, porque ese tribunal simple y llanamente se casó con la historia de una manera muy, de mi punto de vista, muy incorrecta. Entonces, el PRM tiene esa libertad y esa lucha en su esencia. Y el presidente Abinader ha promovido muchísimos liderazgos emergentes. Y yo estoy convencido de que si nos va bien en este año y pico que nos queda de gobierno, y culminamos estos procesos que el presidente mencionaba el 27 de febrero, de las construcciones que se están haciendo,
de las transformaciones institucionales. Miren, señores, no recuerdo yo otra época de la historia moderna dominicana, e inclusive de toda la historia dominicana, que una persona como yo, que soy el secretario de Finanzas del partido, que fui uno de los directores políticos de la campaña del presidente, no tuviera el teléfono de un fiscal. Yo no tengo en mi celular el teléfono de Miriam Germán, por decirlo. O sea, no es que no la llamo, no es que no tengo el teléfono. Entonces, yo creo que lo que está pasando en este país es digno de observación. Normalmente era miembro del comité central, miembro del comité político. Eso no pasa ahora. Y eso es un gran disuasivo. Eso, la gente tiene mucho más cuidado, créanme. Muchas cosas buenas. Incluso tú dices que todavía están en medio del río, que no se puede cantar victoria. Yo decía el lunes de Balaguer en el 70 para la reelección, en una locución, que él decía que no se debe cambiar de caballo cuando se está vadeando un río. Evidentemente que tú estás en la lógica de la reelección presidencial. Bueno, Aunque es temprano todavía. Mire, yo hace ya algunos años, yo fusioné mi carrera política con la del presidente Abinader. Trabajé en su equipo cuando él era precandidato, antes inclusive de la convención que ganamos en el 2015, cuando él le ganó al presidente Mejía en su primera postulación. Yo había tratado de hacer una carrera política y no pude ser candidato a senador en el 2010 y después. Y llegó un momento que yo dije, Luis, mira, yo voy a trabajar contigo y vamos a ver lo que se puede. Yo creo que tú vas más para adelante, que tú tienes. Y desde ese momento hasta ahora, yo las decisiones políticas siempre espero que él tome una decisión. Entonces, él no ha dicho que aspira a la presidencia en el 2024. Evidentemente, eso es lo que yo entiendo que nos toca, eso es lo que yo creo. Yo he dicho que la época de Luis Abinader apenas comienza, la época histórica como un liderazgo determinante en la sociedad dominicana, que yo creo que apenas comienza ese liderazgo de Luis, y entiendo yo que todo camina hacia que él se repostule y gane las elecciones en el 2024, y por supuesto eso es lo que yo quisiera que suceda y para lo que voy a trabajar. Pero yo entiendo que cada quien tiene que llegar a sus decisiones en su propósito, y el presidente a mí todavía no me ha dicho que aspira, aunque yo creo que el discurso del pasado lunes habla de una serie de realizaciones que necesitan que el proceso culmine. Entonces yo creo que es un gran gobierno. Yo me siento muy orgulloso del que era mi amigo y ahora es mi presidente, porque la cosa cambia, la relación se transforma. Y yo me sentía, y se lo escribí en la noche, y le dije con mucho sentimiento que qué orgullo me dio verlo ahí y verlo hablar de esa manera, ver realizaciones en lo que fueron sueños de lo que la gente se reía de nosotros. ¿Gana el PRM en primera vuelta? Ya se ríen menos. ¿Gana el PRM hoy en primera vuelta? Por supuesto, sin ninguna duda. Sin duda. Ninguna. Si las elecciones fueran mañana, ganamos en primera vuelta sin ningún sobresalto. Sin alianza. No, porque alianzas tenemos. La primera alianza que tenemos la tenemos con grandes sectores de la sociedad dominicana y muchísimas organizaciones políticas. Hay un partido aliado, por ejemplo, Opción Democrática. Pero muchísimo, por Pero te ejemplo. digo el caso. Pero ya hay alianzas. Pero te voy a hacer la pregunta completa. Opción Democrática dijo ayer, la promesa del cambio se desinfló. Es un partido que fue aliado de ustedes. ¿Qué decirle a ese aliado? Bueno, pero en la historia de la humanidad tú no vas a encontrar a nadie que gane elecciones democráticas con un 100%. Es con 51 que se gana. Y hay muchos O partidos sea que aliados. no todos vamos a estar de acuerdo. Ahora bien, cuando tú ves, por ejemplo, que una figura como Hito Bisonó, tradición reformista, una trayectoria, llega al gobierno como parte de una coalición, hoy es miembro de la dirección ejecutiva del PRM. Cuando tú ves una persona como Robertico Salcedo, de extracto evidentemente comunicativo, que había hecho carrera en el PLD, que etcétera, hoy es miembro de la dirección ejecutiva del PRM, esos son alianzas. Cuando tú ves a Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, que hoy es ministro de Trabajo, esas son alianzas. Cuando tú ves, por ejemplo, que Tabito Suberví, alcalde de Barahona, que fue electo por la boleta del PRD, hoy es un miembro del PRM, esas son alianzas. Entonces, en este proceso, y yo respeto muchísimo a los amigos de Opción Democrática, inclusive vivo hablando con José Horacio, que creo que es una promesa de la política dominicana, creo que es un joven muy talentoso, con
con sentimiento positivo para el país. Y yo no voy a dejar de tratar de convencerlo de que se una al cambio. Y si no lo hace, eso es democracia, eso nos ayuda a todos. Nadie te ayuda más que la crítica bien intencionada. Porque tampoco es que somos cadenita de oro que tenemos que gustarles a todo el mundo. Pero me parece a mí que, como yo le decía a un gran amigo, yo le decía, mira, nosotros aprendimos muy bien a perder elecciones. Nosotros sabemos cómo se pierden elecciones. Por eso es que las vamos a ganar. Porque nosotros vimos cómo era que se perdía y ahora lo vamos a evitar. Entonces, yo me siento muy optimista. Claro, falta mucho tiempo. Practicaron varias veces perdiendo, ¿eh? Muchísimo. Yo recuerdo ese 4 de julio en la noche que estábamos en la Junta Central Electoral. Hoy en paz descanse mi querido hermano Orlando Jorge, yo y Sigmund Freud, director de la APP hoy, y Julio Peña, embajador en Montreal, en Canadá. Y recuerdo que esa noche, eran como las 2 de la mañana y Gonzalo acababa de reconocer. Y yo recuerdo que les dije, yo me siento raro porque yo no sé qué vamos a hacer ahora. Porque como que no estoy acostumbrado a que ganemos. Entonces, definitivamente no podemos volver a esos días. A seguir entrenando. Gracias. No podemos volver a esos días. Gracias, Eduardo. Eduardo Sanz Lobatón, el director general de aduanas, que ha estado conversando con nosotros no solamente de temas relativos a su función en el gobierno en este momento, sino también a su función dentro del partido gobernante. Esta entrevista además continúa y ustedes verán más en el periódico El Caribe, tanto en su versión impresa como digital y por supuesto en nuestra página web cdn.com.do. Gracias, Yayo. A ustedes.